Buen día a todos. Qué hermoso que es poder disfrutar de un día más donde el Señor en su misericordia hace salir su sol sobre buenos y malos. Así que damos gracias a Dios porque su misericordia se renueva cada mañana. Gracias por estar allí, gracias por estar desde antes de esta hora, esperando para estudiar juntos una nueva porción del Pentateuco, una nueva porción de la palabra de Dios. Así que los saludo y los saluda Ada, los saluda el Pastor Enzo y vamos a estudiar bastante hoy, ¿eh? Muy buenos días a todos, un placer como cada sábado poder abrir la palabra, meditar juntos, aprender juntos, porque de eso se trata, con otra porción absolutamente rica, llena de enseñanzas, llenas de aplicaciones. Así que bueno, preparados para que el Señor nos hable, nos instruya en este día. Buenos días a todos, buenos días Horacio, Ada. Hoy es un día especial, estamos en un programa nuevo, un nuevo programa, o sea, en la serie de este programa que hemos llamado Porción Semanal. Queremos pedirles a todos los que están escuchando, los que nos están viendo y a los que nos van a ver por diferido luego, que preparen su lapicera, su lápiz, su anotador, su Biblia, porque hoy también, como decía Ada, es una porción llena de contenido, llena de cosas que vamos a aplicar en nuestra vida, situaciones proféticas que también vamos a ver para estos días. Así que realmente hay mucho para compartir y nos preparemos y estemos en esta linda sintonía para llenarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Qué bueno que podamos abrir con libertad la palabra de Dios y estudiarlo. Aprovechemos este tiempo donde todavía tenemos libertad de andar por la calle con una Biblia, de abrir la Biblia en nuestra casa, poder hacer estudios, poder comunicarnos de esta manera que a partir de estos 2 últimos años nos ha resultado tan práctica, que es a través de la internet. Así que es como si estuviéramos juntos, porque estamos en vivo. No hay grabación acá, así que los errores que cometamos ustedes sabrán disculparnos. Y ya empezamos a detallarles cuál es la parashá, cuál es la porción que vamos a estudiar hoy. Ada entonces les va a dar el nombre de la porción, los capítulos que incluye tanto la parashá como la haftará como el Brit Hadashah y los temas que incluye este estudio. Bien, esta es la porción semanal número 9, lleva por nombre Vayeshev, que significa y se estableció, y abarca las lecturas de Génesis 37:1 al 40:23, Amós capítulo 2, 6 al 3:8, Mateo 1 del 1 al 6 y del 16 al 25, y Juan 9 del 1 al 7, y Juan 10 del 22 al 39. Y los temas que abarca esta porción es las crónicas de Jacob y su descendencia, los sueños de José, José es enviado a visitar a sus hermanos, la venta de José como esclavo, la historia de Judá y de Tamar, José en Egipto, José y la mujer de Potifar, y José como intérprete de sueños. Muy bien, entonces si a ustedes no les parece mal, ya empezamos con el capítulo 37 de Génesis, donde comienza como siempre con el nombre, con la frase que da nombre a la porción. Habitó, habitó. Y él habitó y él se estableció. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y después continúa diciendo, esta es la historia de la familia de Jacob. Muy interesante, ¿no? Una porción de la vida de Jacob
y dice, esta es la historia de la vida de la familia de Jacob. O sea que hasta ahora todas las enseñanzas y todo el estudio que habíamos hecho estaba referido a Jacob en sus diferentes etapas, desde su nacimiento hasta su retorno, luego de haber pasado por la tierra de Labán, de su tío y su suegro, ¿no? Doblemente, y retornar a la tierra de Canaán. Bueno, esto ya se enfoca en la familia de Jacob, se enfoca en sus hijos fundamentalmente y las consecuencias de la actitud de ellos en el desarrollo de la historia de la familia de Jacob, es decir, de Israel. Cómo el accionar de los hijos condicionan la historia del padre. Podemos aprender muchas cosas aquí, pero vamos a ir gradualmente porque vamos a empezar con el hijo, no el menor de todo. Nosotros estamos acostumbrados que el hijo más chiquito se le llama el Benjamín de la familia. Bueno, Benjamín de la familia porque era el hijo más chiquito de Jacob. ¿Vieron cómo se ha difundido eso en todo el mundo? Ni saben por qué dicen, es el Benjamín de la familia. El Benjamín porque el número 12 de Jacob se llamó Benjamín. Pero empieza la historia con el número 11, con el anteúltimo. Benjamín era muy pequeño, era un niño muy pequeño en ese momento, y José tenía 17 años. Y entonces empieza la historia con José con 17 años y que ya trabajaba. Qué interesante eso, ya trabajaba, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Entonces, ahí vamos a comenzar con los 4 primeros versículos, a ver qué nos está diciendo estos versículos, donde comienza con la historia de la familia de Jacob, más específicamente con José. Habitó José en la tierra donde había morado su padre, en tierra de Canaán, y esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa. Acuérdense que eran 2 de las mujeres de Jacob, las 2 siervas que se habían convertido en esposas de él. Y dice que tanto Bila como Silpa eran mujeres del padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, o sea, la mala fama de sus hermanos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en el estudio siempre es que Jacob tenía 2 nombres. Uno era el nombre que le había puesto su padre cuando nació, que fue Jacob, el usurpador, el engañador, el que toma el lugar del otro, eso es el nombre que le había puesto su papá. Pero el ángel de Yahweh, luego de esa lucha que tuvieron y que fue confirmado después por el Señor, fue Israel. Israel es el nombre que Dios le pone, y entonces cuando se habla de Jacob como ser humano en la historia, presten atención a eso, cuando se lo habla como ser humano normal, como cualquiera de nosotros, se lo llama Jacob. Y cuando se lo habla como en su aspecto espiritual, en el aspecto de su relación con Dios, de su relación con la promesa y la relación con el pacto y la casa de las 12 tribus, que fueron la casa de Israel y la casa de Judá, se lo llama Israel. Entonces presta atención, cuando se lo llama como ser humano de carne y hueso es Jacob, cuando se lo llama como en su aspecto espiritual es Israel. Y usted va a aprender muchas cosas de esto, porque va a ver qué diferente es cuando se lo llama de una manera y cuando se lo llama de otra, qué diferente es el relato de la historia. Bien, ¿qué
situándonos en espacio, en tiempo, lo que había acontecido hasta el momento, hasta ahora, Jacob había engendrado a los antepasados de lo que fueron luego las 12 tribus, es decir, había tenido sus 12 hijos, había resistido su exilio junto a Labán, había sobrevivido a su confrontación con Esaú y superado el trance que vivió en Siquem producto de la venganza que hicieron sus hijos. Sin embargo, vemos que empiezan a sucederse una serie de acontecimientos que van a preparar la llegada de Jacob y luego de su familia, primeramente José, a Egipto. Y la historia de José la podemos dividir en dos periodos, lo que se llama el periodo de humillación y lo que se llama el periodo de exaltación. Vemos en esta, ya de entrada, un gran tipo de la historia de Jesús. Yo creo que José, su persona, los acontecimientos, su carácter y su reacción es el tipo más grande del Mesías que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, o por lo menos aquí en Génesis. Esta es la historia de la familia de Jacob. Vemos que Jacob se estableció en la tierra donde peregrinó su padre, a diferencia de Esaú, quien prefirió abandonar su tierra natal. ¿Se acuerdan que Esaú se había ido? En cambio, Jacob eligió vivir como forastero en la tierra que Dios le había prometido. Todavía iban a pasar 3 siglos, casi 3 siglos, y un doloroso exilio antes que la descendencia de Jacob se convirtieran en amos de la tierra prometida. Pero la confianza en Dios se mantuvo firme. Este episodio tuvo lugar 9 años después de que Jacob retornara a su hogar. ¿Se acuerdan? Que Jacob había retornado 9 años después, comienza a darse esta situación. José nos dice, la porción que estamos leyendo, que era pastor, estaba junto a los hijos de Bila y Silpa, y todo mal comportamiento que José advertía en sus hermanos, él iba y se los informaba a su padre Jacob. Y esta es una de las razones por la que los hermanos acabaron odiándole, porque nos dice la Torá que leímos recién, informaba a José a su padre la mala fama de ellos. La mala fama. Vamos a hacer el primer paréntesis para sacar una enseñanza y después dejarlo al pastor Enzo también instruirnos al respecto. La mala fama. A mí me llamó la atención cómo lo llama la Escritura a esto que informaba José a su padre, o sea que no pasaba desapercibido. No pasaba desapercibido. La fama tiene que ver con el prójimo, con los demás. No solamente con el prójimo, sino con el resto de las personas. La fama siempre tiene que ver con el resto de las personas. Ya que la palabra fama significa hecho de ser reconocidas las cualidades de una persona o cosa, o los actos de una persona por mucha gente. Y hace que se hable de esos actos que son conocidos por mucha gente. También fama, dice el diccionario, que significa opinión. Opinión, idea o concepto que la gente tiene sobre una persona o cosa. Fama entonces es la opinión que se forman las personas ajenas a uno de uno mismo, ocasionada en las cosas que uno hace. La opinión de los demás que tiene origen en las cosas que uno hace. Y acá se ve que los hermanos de José no tenían buena opinión de los demás por las cosas que ellos hacían. Y en este sentido, la Escritura nos dice acerca de la importancia que tiene nuestra fama. Dice, no, pero esto es porque no eran muy buenos esos hermanos. Está bien. La pregunta es, siempre cuando estudiamos la porción, es autoexaminarnos. Siempre la porción de la Escritura nos permite confrontarnos con la palabra de Dios para producir un mejoramiento, un cambio, una transformación,
una teshuvá. Entonces, este es el momento de que empecemos a examinarnos. ¿Cómo es nuestra fama? ¿Cómo es la opinión de los demás? ¿La idea de los demás? ¿El concepto que la gente tiene sobre nosotros, ocasionado en lo que hacemos, decimos, en las actitudes que tenemos? Porque para la Biblia, nuestra fama es muy importante. Miren, vamos a comenzar, por ejemplo, con el modelo de Jesucristo, el modelo de los apóstoles y el consejo que nos da las Escrituras. El modelo de Jesucristo. En Lucas 5:15 nos dice, pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Miren lo que producía la fama de Jesucristo. La fama de él hacía que mucha gente se le juntase, que lo siguiera, buscando escucharlo y ver sus acciones, sus milagros, su poder. En Hechos 2:46 y 47 nos habla de la fama de los primeros discípulos. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo, ahí está la buena fama, miren, y teniendo favor con todo el pueblo. Consecuencia de esa fama, de esa buena fama, era y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura a nosotros, hoy? En Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea que como modelo nos da a Jesús. Y dice, ojo muchachos, porque así como los hermanos de José tenían una nube de testigos, y que la fama de esos hermanos arrastraban la fama de de Jacob, arrastraban hacia dónde, hacia abajo, hacia donde ellos iban, hacia donde ellos se mal conducían, hacia ahí arrastraban la fama de Jacob. ¿Con razón o sin razón? Algunos podrán pensar que con razón, porque tal vez Jacob falló en su función de sacerdote de su hogar, falló en su función como padre de enseñar la Torá a sus hijos. Yo pienso eso. Yo pienso que los hijos no nacen de un repollo. Eso, andame al jardín, a la quinta, mirar atrás de los repollos, a ver si viene un hermanito. Eso muchos padres se lo contaban en otra época a los chicos cuando la mamá estaba embarazada. Pero los hijos no nacen de un repollo, nacen de un hogar, de un papá y de una mamá. Y es mucha casualidad que 10 tipos, los hermanos más grandes de José, todos hayan salido mal. Entonces, ya lo hablamos la paralla pasada, es probable que Jacob no haya sido un padre que instruyó en la Torá a sus hijos. Lo concreto es que eso trae consecuencias. Y la consecuencia es que la mala fama de los hijos terminan arrastrando al padre también. O sea, el desprestigio de los hijos desprestigiaba también a Jacob. Esa es la razón por la que José se los contaba. Papá, hace algo, le decía. Papá, hace algo. No lo hiciste antes, hacelo ahora. Pero toda la familia está siendo desprestigiada y vos, que sos el padre de la promesa, resulta que ahora vos también estás siendo desprestigiado por no haber cumplido tu función de sacerdote de tu hogar. Por eso nosotros insistimos tanto en las enseñanzas que el sacerdocio de todo hombre de Dios debe empezar siendo cumplido en su propia familia. Es su primera congregación. Si fallás en eso, no vengas a querer ser sacerdote de la familia de Dios cuando no sos capaz de ser sacerdote de tu propia familia. Porque
eso va a traer consecuencias que va a arrastrar tu propio testimonio y el testimonio de todo el cuerpo y el testimonio del Dios Altísimo también. Pastor Enzo. Yo creo que este capítulo, el hecho de decir acá, esta es la historia de la familia de Jacob, nos deja una esperanza muy grande. Yo con el paso de los tiempos siempre he tratado con gente que viene a la iglesia y que te termina diciendo que la familia es un desastre, y hay casos que no, pero es lo que más he escuchado en todo mi tiempo en el servicio del Señor, que de ese tipo de circunstancias. Claro que siempre como pastor o consejero de las personas uno intenta darle la mejor palabra para que obviamente comience o inicie una restauración en su casa, ¿no? Pero acá vemos un ejemplo bíblico que lo tenemos que identificar a esto, traerlo hacia aquellas personas que tienen esta circunstancia en la familia, para que comiencen a mirar más adelante, porque es obvio que acá, como decía Horacio recién, en este caso todos pensamos igual, que Jacob no instruyó con Torah a sus hijos. O sea que su papel de sacerdote de la familia no lo hizo bien. Pero este es el caso de Jacob, pero si lo trasladamos a la gran mayoría de los casos que entendemos, es que la familia nunca han sido sacerdotes en su casa, porque tampoco ni ellos eran creyentes. Entonces se convierte a veces, vamos a decir, la mamá o el papá, y comienza a arrastrar de a poco a toda la familia a la iglesia, pero no tuvo un sacerdocio desde los niños, porque no sabían, al no saber la Biblia no les pudieron enseñar. Entonces hay muchas situaciones que se pueden comparar acá, pero lo esperanzador de esto es que nosotros estamos leyendo algo que después conocemos el final. Conocemos el final no solo de Jacob, un gran hombre de Dios, sino como los hijos, y que estos hombres fueron merecedores, no por lo que hicieron, pero fueron merecedores de que en el reino, cuando la nueva Jerusalén se asiente o venga hacia la tierra, van a ver, tiene 12 puertas, y son los nombres de estos, de los que estamos viendo hoy en esta familia, en este presente que leemos, desastrosa. Entonces nos deja una linda enseñanza, y la linda enseñanza es que siempre hay tiempo para restaurar. O sea, ¿cuál es el secreto acá en esto? Que tenemos que tomar la familia, el que la va a tomar como el sacerdote de esa familia, y trabajar en esa restauración. Entonces el Espíritu Santo que está en ese lugar va a hacer este trabajo. Entonces nosotros ya sabemos que estamos analizando de aquí, de este capítulo 37. Lo que vimos para atrás ya vimos bastante desastre, pero lo que vamos a ver para adelante todavía es peor, porque vamos a verlo después a Judá, que inclusive es uno de los 12 hijos, y un hijo destacado en este caso porque ahí venía la descendencia del Mesías, y sin embargo lo que él hace es atroz. No solamente se va de la casa, bueno, lo vamos a ver después, ¿no? Pero lo que quiero que rescatemos y que anote y que tome esperanza en esto es que si usted hace un trabajo sacerdotal en su casa, como enseña la palabra de Dios, podrá restaurar el hogar. El tiempo, claro que no es cuando uno quiere. O sea, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero que ya este fin de semana esté todo listo. No, no va a ser seguramente de esa manera. Pero si va a suceder, ¿por qué? Porque Dios está de acuerdo con esto. Acá estamos viendo una familia que es de los patriarcas. Jacob es uno de los patriarcas, el famoso Abraham, Isaac, Jacob. Entonces estamos viendo su familia, y no porque su familia tiene coronita, sino porque su familia tuvo que pasar un proceso de restauración por medio de la palabra de Dios, el lavado de la palabra, cuando el agua, que es la palabra de Dios o representa a la palabra de Dios, nos lava, nos limpia, nos restaura, nos hace nuevo, nos purifica. Entonces, tómelo esto no solo como una gran esperanza, sino
con actitudes que usted debe comenzar a hacer en su hogar si su familia no está de esta manera. No mire el presente de su familia y descarte, diciendo esto no tiene solución. Sí lo tiene, sí lo tiene. Quizás no sea como usted quiera, pero sí lo tiene, porque Dios va a bendecir la casa a la persona que tome la escritura, el sacerdocio, y lo lleve hacia el resto, como dice la palabra en el libro de los Hechos: cree tú y tu casa será salva. Deje que ese proceso lo haga el Espíritu y lo va a hacer de acuerdo a la palabra de Dios y no a como nosotros querramos. Pero acá tenemos un gran ejemplo de que esto es posible. Qué bueno, Pastor Enzo, y lo importante que es que Dios es el Dios de oportunidades. Dice Eclesiastés: aún hay esperanza mientras que estemos en la tierra de los vivos, porque más vale perro vivo que león muerto. O sea que mientras que estemos vivos en esta tierra, tenemos esperanza de arrepentimiento, de restauración, decía el Pastor Enzo recién. Es una linda palabra esa, restauración, porque el arrepentimiento te lleva a la restauración. Entonces, ¿cuántas oportunidades les dio Dios a los hermanos de José de arrepentimiento, de hacer una teyubá? Vez tras vez. Si lo vemos en esta para allá, lo querían matar, no lo mataron, y aún en el milagro de que lo tiraron a una cisterna y la cisterna estaba vacía, no tenía agua. Entonces fue Dios detrás de todo esto, dando oportunidades y oportunidades y oportunidades. Y como dice el Pastor Enzo, finalmente ellos hicieron teyubá, finalmente se arrepintieron y Dios los honró con los nombres, sus nombres puestos en las 12 puertas. Realmente al final sí hacen una verdadera teyubá cuando se dan cuenta que el Señor José en este caso, y para nosotros el Señor Yeshua, nuestro hermano mayor, en este caso no era el mayor, pero espiritualmente sí lo era, entonces que el Señor Yeshua está esperando nuestro arrepentimiento. Y no vino para condenar al mundo, eso está en Juan 3, 17. Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, es lo que le dice José al final: yo no vine para condenarlos a ustedes, yo vine para que ustedes sean salvos por mí. Entonces, cuando realmente nos damos cuenta de que Dios es un Dios de oportunidades y que Él no vino a condenarnos, sino a salvarnos, entendemos que es tiempo de hacer teyubá. Hay oportunidad todavía de arrepentimiento y de restaurar cualquier relación que sea. Bien, avanzando un poquito más en esta lectura, vemos que bueno, había un favoritismo por parte, ¿no?, de José, o mejor dicho, de Jacob hacia José. Podemos explicar el odio que los hermanos sentían porque ellos tenían celos del favoritismo que su padre Jacob demostraba. También es verdad que José nació cuando Jacob era ya anciano y por esto se sentía más afecto por este hijo en particular. Nos dice la historia que leíamos que Jacob le hizo a José una túnica de lana fina, bordada, de mangas largas, con franjas coloridas, y la verdad que esta era una prenda distintiva, y era una prenda distintiva de liderazgo, de nobleza, y que marcaban una identidad. Y también podemos interpretar que los diferentes colores de esta túnica representan las diferentes etnias o naciones o grupos sociales, de acuerdo a lo que dice Mateo en la Gran Comisión, ¿no? Hacer discípulos a todas las etnias. Y tan intensa era la antipatía de los hermanos por José que no eran capaces de mantener una conversación amigable con él, ni siquiera sobre asuntos pacíficos. Todo lo que José decía, ellos lo interpretaban en forma negativa y era un tema de conflicto. Luego, a partir del versículo 5, estamos en el capítulo 37, del 5 al 11, usted puede leer así allí en su Biblia, donde nos relata el sueño que tuvo José, o mejor dicho, los sueños que tuvo José. Fueron 2 sueños. Los sueños de José, Dios los usa de alguna manera a modo de canal para transmitir una revelación de sucesos futuros. A través de esos sueños, Dios le estaba mostrando a José proféticamente lo que iba
acontecer. Sabremos que esos sueños se hicieron realidad. Los sueños de José mostraban que sus hermanos se verían sometidos a él en el futuro, y estas eran revelaciones de Dios a través de las cuales les estaba comunicando que José se transformaría en el líder de la familia. Obviamente, ¿qué hizo José? José contó su sueño a sus hermanos. Vemos ahí las gavillas y da a entender a José que sus hermanos se posternarían ante él motivados por falta de alimento. Lo iban a rodear sus hermanos, lo mismo que hacen los súbditos con el rey. Algo que llama la atención es que la gavilla de José se levantó por sí sola. Es decir, el ascenso al poder de José no sería a causa de sus hermanos. Y también nos muestra que la gavilla de José se quedó erguida, simbolizando que permanecería en el poder durante mucho tiempo. Y la verdad es que vamos a ver a José, de alguna manera, reinando, o como virrey de Egipto por 80 años. Otro simbolismo del sueño es que la atadura de los manojos de los hermanos significaba esclavitud, tal y como Dios se lo había profetizado a Abraham allá en Génesis 15:13. Dios había profetizado la esclavitud. Y otro simbolismo interesante de este sueño es que el cumplimiento de esta profecía hace referencia a Yeshua. Porque dice Romanos 14, escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Es decir, ¿no?, la profecía con respecto a que todos se postrarán delante de Yeshua. Vemos otra vez también en este sueño la figura, el tipo de Jesucristo. Y el segundo sueño es similar, solamente que aparecen también la madre y aparece Jacob, a pesar de que la madre de José ya había muerto. Acuérdense que muere cuando nace Benjamín. Luego, avanzando del 12 al 17. Del 12 al 17. Vamos a hablar de Siquem, un poco ahí, el 12 al 17. Pero le vamos a dejar a Lenzo que nos anime un poco, porque parece una historia que fuera muy animosa, o sea, que infunde ánimo. No es una historia que infunde ánimo, es una historia triste, hasta acá por lo menos. En relación a lo que yo mismo expresé hace un ratito, cuando dice esta es la historia de la familia de Jacob, y ahí dice José siendo de 17 años, acá da un poquito la respuesta de esta familia. El Señor, alguien tomó tomó la punta, como quien dice, de ser el sacerdote. En este caso fue José, sin saberlo, todas esas etapas que él fue pasando, que vemos con los sueños y demás, es porque Dios ya tenía un plan, y ese plan era la salvación para esa familia por este hombre que es José, que acá tiene 17 años. Esta es una historia que le hemos predicado muchas veces, y la verdad que podemos hablar de muchas facetas distintas de esto, porque dan para muchísimo en cuanto uno pueda hablar. Pero como yo tomé un término de la restauración de la familia, acá vemos a un José que tuvo que pasar toda una situación que la vamos a ir viendo a medida avanzamos, las situaciones de injusticias, pero también de aprendizaje, porque obviamente él con 17 años todavía no estaba completo y necesitaba pasar, como dijo Ada, él estaba en una situación de que la humildad en su vida todavía no trabajaba como corresponde, debido a que el padre ayudaba mucho en eso, que lo ponía a él en lo alto. Y estos sueños son los que muestran lo profético en él, para él, para su familia, y obviamente lo profético que tiene que ver esto con Jesús. O sea, ¿por qué? Porque todo esto que estamos viendo acá, José pasa a ser un tipo de Jesús, y vamos a ver que inclusive en los sueños, que
algo lo explicó, casi todo explicó Ada recién. Por ejemplo, en una de las estrellas, a ver si lo encuentro rápido, que tuvo un sueño del sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí, decía él. Entonces acá se enoja el padre, ¿no? Porque dice, ¿qué? Yo y tu madre nos vamos a inclinar delante tuyo. Y no, acá Jacob no estaba interpretando en absoluto el sueño porque ya la madre no estaba, o sea que no estaba mencionando a la madre. Acá lo que estaba mencionando es el reinado de Jesús y obviamente que tampoco Isaac conocía esto, simplemente él contaba lo que él estaba viviendo. Pero lo que quiero mostrar a continuación de lo que había hablado al principio es cómo Dios levanta a alguien en la casa que cree, porque después vamos a ver que realmente es muy notorio cuando la palabra dice, y Yahweh estaba con José. Tantas veces que lo repite, y Yahweh estaba con José. Entonces, a donde lo ponían, él era bendecido y bendecía a todos los demás. Y dice, ¿y el por qué? Porque Yahweh estaba con José. Pero no es que Yahweh estaba con José porque, bueno, tengo que estar, no, sino porque él también respondía a este hecho. Entonces, él tuvo que aprender, que seguramente lo vamos a ver después, cuando los hermanos lo tiran al pozo, cuando pasan esas situaciones, él tuvo que aprender en todo este camino, un camino que Dios le permitió de un aprendizaje para salvar su familia, para salvar a Israel, o sea, por eso dije familia primero, e Israel, que sería la iglesia en este caso, y para salvar inclusive hasta Egipto. O sea que el trabajo de José era mucho más amplio aún de lo que él esperaba, y estos sueños nos muestran que él era un tipo de Jesús, porque en él se estaba reflejando, porque después vamos a ver la cantidad de cosas que hay en comparación de José, que es lo mismo con Jesús, lo venden por dinero, lo mismo ocurre con Jesús, todas esas situaciones que realmente, si bien tiene un lado triste, y el lado triste lo hagamos en el presente. Créame que yo sufrí mucho por gente que en un tiempo no supe cómo ayudarlas, o sea, claro que intentaba darle palabras de aliento a la gente, pero no tenía las herramientas que tengo ahora o el conocimiento para decirle a la gente que tiene grandes problemas en la familia, que el trabajo de alguien, en este caso fue José, el trabajo de alguien en buscar la ayuda para la familia, siendo un sacerdote de ellos, aunque sea mal pagado, que acá lo tenemos, mire, él tenía un trabajo que era salvar la familia, el pueblo y hasta Egipto, y sin embargo era ajusticiado no por eso, sino porque la gente no podía entender eso, ¿no? Entonces, cuando alguien toma el sacerdocio de la familia, no importa cómo comienza, lo importante es que usted vea que ese sacerdocio que usted ha tomado por su familia tiene un buen resultado, porque Dios va a bendecir el trabajo de ese. Y por ese que tomó el arado para hacerlo, esa familia va a ser restaurada, porque es parte de una promesa de Dios, no es por el trabajo de uno. Uno tiene que acompañar la promesa. Cree tú y tu casa será salva. Aquí lo vemos, por ejemplo, cuando más adelante veremos a José con los hermanos, que él todavía no se daba a conocer, y cuando él se dio a conocer, cuando él le dijo quién era y demás, los hermanos comenzaron un trabajo, como lo dijo Horacio hace un ratito, de teshuvá. Ahí hicieron una verdadera teshuvá, y la historia a partir de ahí en adelante es totalmente diferente. Entonces, familia, tomemos esto como ejemplo, veamos que quedan muchas cosas más, ojalá que podamos ver todo, pero esta historia que tiene profunda tristeza por un lado, rencores de familia, tantas cosas que tienen que ver que nos van a identificar. Posiblemente usted tenga una familia toda bien armada y gloria a Dios por eso, ¿no? Pero aprenda esto porque va a poder ayudar a muchos otros. Y si usted tiene una situación igual o peor que esta, acá tiene una gran esperanza, porque realmente si lo toma y lo aplica en su vida, verá cómo logrará el resultado que dice la palabra de Dios. Complementando un poquito lo que dice el pastor Enzo,
la diferencia que yo veo entre José y sus hermanos mayores, no hablo de Benjamín, que era muy pequeño en ese momento. La diferencia que veo entre José y sus hermanos mayores es que José estaba con el padre. Estaba con el padre. Pasaba tiempo con el padre, estaba con el padre, escuchaba la instrucción de su padre. Y eso no solamente le dio costumbres. En la instrucción de la Torá que se recibe desde el padre, no solamente obra sobre las costumbres, los hábitos, sino sobre el corazón. Lo que era bueno era el corazón de José. Independientemente de su inexperiencia, el haber estado con su padre, haber escuchado a su padre, haber aprendido de su padre, haber pasado tiempo con su padre, hizo un corazón conforme al corazón de su padre, instruido, o conforme al corazón de Dios, instruido en la Torá de Dios. Por eso yo les doy otra recomendación más. Si tu padre es un creyente, no te apartes de tu padre, escúchalo. No importa si tenés 14, 15 años, 16, 18, 20, 21, 30, 40 años, quédate al lado de tu padre y aprende la palabra de Dios con tu padre, porque eso va a transformar tu corazón. No te apartes, no digas el viejo ya está viejo, es de otra época, o no sabe nada, como dicen muchos hijos. No, escuchá la palabra de Dios, escuchá lo que la vida de tu padre ha sido transformada por el obrar de la palabra de Dios, y aprende de tu padre. Y aquellos que son ministros, que son siervos de Dios, que son líderes de las iglesias, acérquense a un hombre de Dios y reciban paternidad espiritual, porque la diferencia entre José y sus hermanos mayores fue la paternidad espiritual, la paternidad que habían recibido de su papá. Bien, del versículo 12 al 17 vemos que José es enviado a visitar a sus hermanos, vemos el complot que los hermanos hacen para asesinar a José y finalmente lo venden como esclavo. Algo interesante es que Jacob le pide a José que fuera a ver a sus hermanos. Acá la Torá lo llama Israel, por esto que decíamos hace un rato, ¿no? Porque este nombre, el nombre Israel, refleja su naturaleza espiritual como el artífice del destino nacional de Israel. José aceptó inmediatamente en obediencia a su padre, otra figura de Yahshua, ¿no? Obedeciendo al padre, en este caso lo manda a ver a sus hermanos. Los hermanos habían ido a Siquem, cuando llega a Siquem no los encontró, perseveró en la búsqueda, mostrando lealtad al padre, y sus hermanos se habían ido de Siquem a Dotán. Entonces, recordemos que Siquem es el valle de la decisión, al cual también lo podemos llamar el valle de la obediencia. Sin embargo, los hermanos, estos 10 hermanos, dijeron: vámonos de Siquem a Dotán, siendo Dotán un lugar de tráfico comercial. Ellos habían cambiado la bendición de la obediencia a la Torá, que era Siquem, por el comercio. Y este es un riesgo que muchos corren hoy en día, que los alejan de la bendición de la obediencia e inclusive les insensibiliza el corazón. ¿Por qué? Por andar detrás del comercio, del dinero. El padre envió al hijo, quien dijo: heme aquí. Y él fue por sus hermanos. También esto es tipo de Cristo, porque fue Jesús, Yahshua, fue enviado por el Padre Celestial al mundo para redimir a sus hermanos. Muy bien, qué bueno que es entender lo de Siquem y Dotán, ¿no? Siquem dice, no, es el de Valle de la Decisión. Y no es tan Valle de la Decisión, es el Valle más que de la decisión, de la obediencia, porque es la oportunidad de obedecer, de optar por el monte de la instrucción de Dios, el monte de la bendición, que lo produce la obediencia. Y ellos se fueron al comercio. Por eso pasaban ahí una caravana de mercaderes ismaelitas que iban a Egipto vendiendo cosas. Era el lugar de comercio. Se fueron ahí, era más entretenido, más lindo, había más plata ahí
que obedecer a la Torá. Realmente no quisiera agregar nada más allí, pero para salirme del tema y poder seguir del versículo 18 al 24, si el pastor Enzo quiere decir algo de esto, que lo diga, y dice que sigamos, entonces el 18 al 24. Bueno, ahí está hablando de esta conspiración que hacen sus hermanos, y lo que hace Rubén es intervenir y salva a José de esa conspiración para asesinar a José. Los hermanos decidieron deshacerse de José. Rubén, fijémonos qué interesante, Rubén de alguna manera era el que más había sufrido a causa de José, porque acuerden que Rubén pierde la primogenitura y es dada a José. No obstante, Rubén se opuso a sus hermanos en cuanto a matar a José y echarlo muerto en una cisterna, que también esta cisterna es figura de la tumba donde fue sepultado Yahshua. Rubén solamente logra disuadir a los hermanos de no cometer un asesinato a sangre fría. Vemos que entonces, ¿qué hacen los hermanos? No lo matan, sino que lo echan en esta cisterna. Y vemos nuevamente la mano de Dios en este plan perfecto que él había trazado para la vida de José, porque lo protege a José para que se cumpla su propósito de vida para su pueblo. Como decía el pastor Enzo, el propósito que tenía con su propia familia y en definitiva con toda la nación de Israel e inclusive hasta con Egipto. Lo venden más adelante, continúa el relato del 25 al 28. ¿Qué hacen los hermanos? Le quitan la túnica que lo señalaba como líder, como alguien especial, y así también fue con nuestro Señor Yahshua, quien, desvestido de su túnica y despojado de todos sus honores y privilegios. Nos dice la palabra que inclusive echaron suerte sobre la túnica de Jesús. También nos muestra algo interesante que llama la atención, y es que dice que después que lo arrojaron a la cisterna, sus hermanos se sentaron a comer pan. Es decir, que su odio hacia José había cauterizado su conciencia. Porque la lógica nos dice, ¿cómo es posible sentarse a comer apaciblemente mientras de ahí, del pozo, salían la súplica del hermano diciendo, por favor, no me maten, por favor, sáquenme de aquí? Y ellos estaban allí comiendo como si nada. La verdad es que donde reina la envidia, desaparece la compasión y se olvidan todos los sentimientos de humanidad. Podríamos también dar una charla específica, ¿no?, sobre la envidia y lo terrible que es y las terribles consecuencias. Y acá lo estamos viendo. Cuando aparece la envidia, desaparece la compasión, nos olvidamos del prójimo y prácticamente perdemos nuestra humanidad. También nos relata la historia que José fue vendido por 20 monedas de plata, al igual que Yahshua, como bien decía el pastor Enzo. El caso de Yahshua fue vendido por 30 piezas de plata. Y Judá es quien sugiere la venta de José y propone enviarlo lejos. Lo mismo que había hecho Judas con Jesús. Acuérdense que en Mateo 26 está relatado cuando Judas entrega a Jesús por 30 piezas de plata. Podemos ver la forma en que la Torá percibe a la naturaleza humana. Viendo las faltas cometidas por estos hijos de Jacob, aprendemos, porque es como decía el pastor Enzo, Dios no oculta. Acá la Torá nos muestra exactamente la falencia de cada una de estas personas, aún en los patriarcas, aún en los hermanos, aún en estos hermanos que van a ser parte o que van a formar el pueblo de Dios. Aprendemos que cualquier persona es susceptible de actuar con crueldad y vileza para defender sus propios intereses y sus propias razones. ¿Cuántas veces nos podemos ver a nosotros actuando de esa manera? Por defender nuestras razones, por cerrarnos en una posición, por creer que tenemos razón. ¿Cuántas veces actuamos con crueldad y con vileza? Por eso Yahweh nos dejó
las instrucciones de su palabra, para refinarnos, para mejorarnos como seres humanos y pulir nuestra forma de pensar y de actuar. Por eso amamos la Torá, por eso nos aferramos a la Torá y por eso queremos vivir Torá, porque la Torá transforma, como decimos siempre, desde adentro hacia afuera. No somos exentos de humanidad, pero sí podemos decidir cada día ajustarnos a su palabra y moldearnos a la imagen de Cristo. Es interesante la razón por la que querían matarlo, porque los sueños de José eran que él iba a gobernar. En ambos sueños él iba a gobernar, y un muerto no puede gobernar. O sea, el plan de Satanás, siempre el plan de Satanás es inteligente. Satanás es astuto, dice la Escritura. Entonces el plan de Satanás era matarlo para que no gobierne. Constituye una amenaza para la unidad del pueblo de Israel, del futuro pueblo, y una amenaza para el destino que Dios había prometido a la familia. Entonces, también la segunda alternativa fue convertirlo en un esclavo. Y un esclavo tampoco puede reinar. Interesante, ¿no? Y Dios tenía otros planes. José sería rey, sería gobernante, virrey, el gran visir de los estados del norte de Egipto. Independientemente de lo que ellos hicieran. Los planes de Dios son independientes de toda la oposición que pueda haber. Dios va a cumplir su propósito. Miren, si no, Apocalipsis 17:14, que está el tipo, el antitipo sería de José, está Jesucristo. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Es imposible que todo el plan satánico que se ha desarrollado sobre la humanidad y que se ha desatado últimamente de una manera feroz pueda impedir el propósito de Dios revelado a través de las Escrituras, a través de los sueños, a través de la palabra de Dios. Es imposible. El plan de Dios se va a cumplir, no matándolo en la cruz o no esclavizándolo a Jesús, pudieron impedir que Apocalipsis 17:14 se cumpla y que Jesús sea coronado como Señor de señores y Rey de reyes. Pero yo quiero tomarme unos minutos para algunos detalles. Por ejemplo, el versículo 23 dice, cuando llegó José a sus hermanos. Y después dice, en segundo lugar, ellos quitaron a José la túnica de colores que tenía sobre sí. En tercer lugar, el versículo 24 dice, y le tomaron y le echaron a la cisterna. Sigue el 25 24, en cuarto lugar, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Versículo 25, en quinto lugar, y se sentaron a comer pan. Y en sexto lugar, versículos 26 y 27, lo que dijo Judá a sus hermanos. Entonces, estamos viviendo los últimos tiempos antes de la segunda venida de Yahshua, que ha de venir a buscar a los suyos. Y Yahweh nuestro Dios, en su soberanía, está formando su propio pueblo, igual que en ese momento. Y sabemos que el pueblo de Dios es un remanente que ha pasado por Siquem y ha decidido obedecer la revelación de hacer teshuvá y vivir por la emuná. Ha pasado por Siquem, entendiendo por teshuvá el verdadero arrepentimiento bíblico, que significa retornar al Padre a través de su palabra, que a su vez la palabra del Padre es Jesucristo, y entendiendo por emuná el vivir con fidelidad al Señor, creer su pacto, confiar en Él, obedecer su Torah. Ahora, cuando pretendemos ser siervos de Dios, sacerdotes de Dios, pero no nos alineamos a las instrucciones de su palabra en relación con nuestra propia vida, con nuestra función sacerdotal en nuestro hogar, en la iglesia en cuanto a su multiplicación, forma, funcionamiento de la iglesia o hacia el mundo, Dios nos deja solos. Dios nos deja solos. Me llama la atención cómo quedó solo José.
José quedó solo, en varias oportunidades, solos. Entonces aparece la sensación de estar metidos en una cisterna. Vemos cómo fue la situación de José en la cisterna. Sin olvidarnos que José había recibido la revelación de Dios en sueño en cuanto a su magnífico futuro. Muchos han recibido la revelación de Dios en este tiempo, sin embargo se quedan en la cisterna. Están en la cisterna, solos. Lejos del propósito de Dios. A ver, ¿qué semejanza podemos encontrar en José? Dice que cuando llegó José a su hermano, a sus hermanos, ¿cuántas veces se han construido ídolos para la congregación para que se sientan alegres y puedan liberar sus emociones? ¿Cuántas veces se ha llevado a la congregación de Yahweh a Dotán en lugar de llevarlos a Siquem? Es que Dotán es más emocionante, más entretenido, hay dinero, hay prosperidad. El evangelio de la prosperidad está en Dotán, no está en Siquem. En Siquem está el evangelio de la obediencia. Pero yo quiero decirles una cosa. Esto que hablaba yo al principio de que ahora podemos comunicarnos a través de los streaming, de esta manera de internet, ha hecho que todo cambie. Porque hoy el conocimiento de la palabra de Dios está al alcance de cualquier creyente que quiera acercarse al conocimiento. Ya sea leyendo la Biblia, leyendo bibliografía, a través de las redes. Muchos usan a las redes como su padre espiritual. O sea, el conocimiento hoy está al alcance de todo el mundo. Nadie puede decir que ignora que es el tiempo de retornar a la Torah, de hacer teshuvá, porque la palabra teshuvá en realidad no significa arrepentimiento. La palabra teshuvá significa retorno. Por eso nuestro canal se llama Retorno, se llama teshuvá. Como ya estaba usado el nombre, le pusimos retorno con el pastor Enzo, retorno a las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. Entonces hoy en día es fácil que las personas se den cuenta del engaño y la manipulación a la que han sido sometidos por aquellos en quienes han depositado ciegamente su confianza. Entonces hoy no ignora a nadie que el Espíritu Santo no fue dado para borracheras espirituales, para revolcarse por el piso, para andar saltando por la iglesia, para llorar, ni para reír. Que el Espíritu Santo fue dado para dar las instrucciones del pacto de Dios en nuestra mente y escribirlas en nuestro corazón. Y como líderes del pueblo de Dios, es importante que nos demos cuenta de esto. Porque es importante que volvamos a la Torá. Decíamos, los hermanos de José no tenían Torá. Bien, tuvieron que aprender Torá, a la larga o a la corta. Y nosotros que hemos recibido, aunque sea la punta de la revelación, de volver, de hacer teshuvá, retornar a las Escrituras, necesitamos profundizar y arraigarnos en la palabra de Dios y no en las costumbres, en los ritos, en las tradiciones de las religiones de ninguna naturaleza. No estoy hablando de ninguna en especial. Estoy hablando de religiones que se basan en costumbres creadas por la tradición de los hombres a lo largo de los siglos. Y dice que en segundo lugar yo le decía que ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, versículo 23. La túnica de colores era aquella que lo identificaba a José con las preferencias de su padre, con la preferencia sobre él. Ahora, ¿qué pasa cuando las circunstancias nos quitan esa túnica que nosotros mismos a través de la religión nos habíamos armado? Entonces había que llamarnos líderes, pastores, obispos, qué sé yo qué cosa, cura, lo que usted quiera, nos había que llamar con reverencia, porque soy el ungido de Yahweh. Y cuando te despojan de esa túnica de colores que hablan de una preferencia, ¿cuál es tu diferencia? ¿Cuál comienza a ser tu diferencia con tus hermanos? Si no tenés la túnica que te diferencia, ya no hay nada que te identifique como el ungido de Jehová. José no estaba en la cisterna como el ungido de Yahweh. Los hermanos estaban arriba comiendo y divirtiéndose y él estaba siendo humillado. Ya no podía decir
como le dijo cuando les reveló los sueños a sus hermanos: yo soy el líder ungido y me tienen que obedecer, como gritan algunos líderes de la iglesia. El versículo 24, en tercer lugar, dice: y le tomaron y le echaron en la cisterna. ¿Saben quiénes los echaron en la cisterna? Los mismos hermanos lo echaron en la cisterna. Mientras decidían, sin ningún apuro, qué es lo que iban a hacer. Entonces, muchos siervos, muchos religiosos, muchos líderes, hoy en día, yo lo escucho muy seguido, Pastor Enzo, se sienten en la cisterna. Todo aquello a lo que le habían asignado un gran valor en la vida, el ministerio, la fuente de ingresos, el prestigio, la propia identidad, han desaparecido, se han venido abajo, se han desgranado, y aún muchos han sido afectados en su propio matrimonio y en su propia familia. Pero dice el versículo 24 que la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. ¿Y saben lo que es el agua? El agua es la palabra de Dios. Muchas veces nos hemos sentido tirados en la cisterna, se nos acabó la firmeza de la tierra firme, de la religión que nos amparaba y de todo el sistema religioso en el que estábamos fundados, y que estaba fundado nuestro ministerio, y que habíamos impuesto obligaciones, y esas obligaciones eran nuestro sustento. Y nos encontramos en una cisterna, y nos encontramos aún vacíos de agua, vacíos de la palabra de Dios, vacíos de Yahshua, que es el agua de vida. Entonces, ¿por qué sucede que alguien que ha recibido la revelación de Dios y ha sido llamado para cumplir un ministerio, en un momento se encuentra en el fondo de una cisterna vacía? Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es tiempo de volver a la palabra de Dios, es tiempo de volver a las Sagradas Escrituras, es tiempo de volver a Yahshua, el agua de vida. Entonces, y se sentaron a comer pan, versículo 25. Entonces, los miembros de las congregaciones, en este tiempo, lo he visto mucho, y el pastor Enzo también, los miembros de la congregación que Dios ha puesto bajo tu cobertura, se comienzan a ir. Dicen: no, pues yo tenía tantos y ahora tengo la mitad. Tenía tantos, me quedó el 10%, el 20%. Y le echan la culpa a que volvieron a la Torah. Yo ahora volví a las Escrituras y se me va la gente. No, se te va la gente porque volviste a las Escrituras. Se te va la gente porque se dan cuenta del engaño anterior. Entonces, ¿a dónde se van? ¿A dónde se van? Evidentemente a algún lugar donde se puedan sentar a comer el pan de la palabra de Dios que no habían recibido. Entonces, tus hermanos, ahora que no tenés más la túnica, se van y comen pan. Y vos te quedaste solo, muerto de hambre, en el fondo de una cisterna vacía. Entonces, decía el pastor Enzo, comienza el tratamiento de Dios. Así como comenzó ahí comenzó el tratamiento de Dios con José. Entonces comienza el tratamiento de Dios con cada uno de nosotros. Porque el tratamiento de Dios, lo primero que hace es atacar nuestra soberbia, nuestra vanidad. Esa soberbia que creyó en nosotros, producto de la revelación de Dios, y que éramos los pastores, y que éramos los llamados, los ungidos, los escogidos. Miren, José en primer lugar fue vendido a unos mercaderes ismaelitas. Fue llegado a Egipto, fue vendido a Potifar, el jefe de los carniceros era Potifar. Una mujer sin principios se quedó con su ropa. Fue llevado a la cárcel, reveló el sueño del panadero y del copero del rey. Sin embargo, el copero del rey se olvidó de él. Entonces, en estas condiciones que estaba José y que había llegado a ver a sus hermanos, en esas condiciones de individualismo, de soberbia. ¿Por qué? Fue al campo donde sus hermanos estaban entre los balidos de las ovejas, vestidos con la túnica de colores. ¿Se dan cuenta? Ahí empezó su tratamiento.
En estas condiciones de individualismo, de soberbia, que muchas veces tenemos los llamados a servir al pueblo de Dios, creyéndose José, y nosotros también, superior por la revelación y por la preferencia del Padre, José no podía cumplir el propósito que Dios tenía para su vida en esas condiciones, que era el propósito era bendecir a sus hermanos. Necesitaba el tratamiento de Dios. Entonces, demos gracias a Dios cuando estemos pasando por diversas pruebas, porque las pruebas son para perfeccionarnos. Debemos estar muy preocupados cuando estamos haciendo las cosas a nuestra manera y el Señor no nos corrige. En este último caso, cuando no nos corrige, no nos está tratando como hijos, porque el Padre a sus hijos los corrige. Entonces, preocúpate cuando estés haciendo cosas que te das cuenta que no están alineados con la perfecta palabra de Dios y Dios no te corrige. Si no te corrige, preocúpate. Decirle, Señor, corregime, Señor, discipliname, porque el Padre que ama a sus hijos los disciplina, los corrige. Y finalmente, Judá dijo que no lo maten, sino que lo vendan. Entonces, cuando Dios permite que te encuentres en completa soledad, en una oscura cisterna, en tu intimidad contigo mismo, con Dios y con su palabra, debes profundizar, debes indagar, debes escudriñar y determinar qué es lo que el Espíritu de Yahweh te está diciendo en cada tema y en qué te está corrigiendo. Pastor Enzo. Esta historia realmente es conmovedora, de mucho aprendizaje. Son historias que cuando repetimos esta porción, la traemos de nuevo a nuestra mente y a todos nos hace vivir situaciones que en nuestra vida hemos recibido estas correcciones de Dios. La observancia que hace Horacio en relación a todo esto es digno de que la notemos, porque realmente la miremos primero para nosotros, pero también observemos que esto refleja también a otros que se sienten los dueños de la verdad, que se sienten, como recién decía Horacio, también el Ministerio de la Prosperidad, aquellos que creen que esa túnica, que es un título, algo que tienen, les da poder y de pronto te la quitan y te quedaste sin nada. Entonces, saber de que todo lo nuestro es de Él. Si nosotros aprendemos a vivir de esta manera y entender cuando estamos en estas situaciones de que Dios está tratando con nosotros, obviamente porque hemos errado, porque hemos fallado, porque Él nos está corrigiendo, esto traerá lo siguiente que viene en el camino. Y lo siguiente no fue que después salió del pozo y ya se resolvió el problema. No, lo siguiente fue otras situaciones más a medida de que su crecimiento en la edad o físico iba sucediendo en él. Porque yo quiero destacar de que esa túnica que lo identificaba a él como un líder, él la pierde, entra en la esclavitud y luego de la esclavitud que va haciendo todo un proceso, un trabajo con Potifar, varios años, después en la cárcel, después, como lo decía Horacio, interpretando esos sueños que a la vez se cumplen, y después el copero se olvida de él y pasó más tiempo todavía. Vemos que Dios tenía un tiempo de formación en él para que él pudiera ser lo que Dios quería que sea. Pero para mí lo más notable de esto es que él comprendió que lo que más vale en la vida de uno es que Dios esté contigo. Las situaciones pueden ser totalmente diferentes, porque Dios puede estar contigo en un momento de placer, de gozo, que es lo que aprovechamos cada Shabbat, ¿cierto? Donde Él está con nosotros, pero también Él puede estar contigo en momentos de tu humillación, en momentos de tus injusticias que estás viviendo. Él va a estar contigo ahí. Entonces, pero cuando después Él sale y se encuentra con los hermanos, que me estoy adelantando, pero es solo para tomar un detalle, los hermanos no los reconocen. Ya no tenía esa túnica del liderazgo que tenía antes. Tenía
lo que se llama la túnica, o sea, la identificación, lo tenía por dentro. Ellos se inclinaban ante él sin saber que era José, porque en él estaba lo que antes quizás representaba un título o una túnica o un papel o un apóstol o no sé qué. Entonces, y esto también nos muestra a una situación de Jesús en nuestras vidas. Yo conocí a un Jesús, y yo siempre digo la palabra Yahshua, pero estoy diciendo Jesús, algunos por ahí me escriben y no les gusta, pero yo entiendo de que le estoy hablando a mucha gente y mucha gente no entiende algunas palabras que me gusta hacerlo sencillo. Pero de todas maneras, a donde apunto es lo siguiente. Jesús, cuando yo lo conocí, era como José para mí, porque yo sé que encontré a Jesús en mi vida. Estoy hablando de mi nacimiento, de mi crecimiento en Él. Yo sé que Él era Jesús, pero Él no tenía esas ropas que hoy sé que tiene, como le pasaba a José. José estaba con su cabello corto o pelado, no tenía cejas, tenía pinturas, tenía aros, tenía toda una vestidura egipcia que no demostraba en nada ser un hebreo. Y los hermanos, claro, ¿qué va a ser un hebreo? Este es un egipcio, pero sin embargo reconocían en él la autoridad, el poder y lo demás que él tenía. Yo conocía así a Jesús de esa manera. Y con el tiempo se fue revelando en mi vida y entendí quién es realmente Jesús. A medida que fui a la palabra de Dios y encontré como ese hermoso versículo de Juan 5:39, dice, ustedes creen que en las escrituras está la salvación y todas las escrituras hablan de mí. Entonces, que eso es lo que estamos viendo hoy nosotros, es que estamos encontrando al verdadero Jesús en las escrituras tal como Él es, pero lo conocimos de otra manera, lo conocimos, era Él, pero cuando lo conocimos no vimos esto que hoy vemos con tanta facilidad. Es por eso que, claro, que vuelvo al nombre, ¿no? Que yo siempre digo, acá digo Jesús en la palabra, pero yo sé que Él es Yahshua. ¿Pero por qué? Lo sé, porque lo he ido conociendo, porque en un determinado momento Él se manifestó como José a sus hermanos. Soy José, les dijo. Y cuando dijo, soy José, me imagino la cantidad de cosas que habrá pasado, lo vamos a ver la semana que viene esto, la cantidad de cosas que habrán pasado en su corazón, como José lo habrán mirado así, le habrán hecho tantos gestos, este no tiene barba, este no tiene la ropa que usamos nosotros, este no tiene cejas, qué cosa rara. Bueno, así fue esta presentación. Por eso yo creo que todos los que están hoy viendo esto, más allá que pueden saber más que nosotros, yo creo que todos nos debemos meter en esta historia como alguien que estamos viviendo esto, ya sea que nos pasó antes o nos pasa ahora o en cualquier momento nos pasará cuando las túnicas, en vez de ser de telas, todas coloridas, sean de plomo y nos hagan tanta presión hacia abajo y nos tiren a una gran humillación. Somos todo lo que Dios hizo en nosotros, pero nosotros sin Él no somos nada. Amén. Amén. Yo diría, pasemos al 38, donde vamos a ver la crisis, la gran crisis que produjo esta historia de José que acabamos de analizar. Una crisis tal que separó a la familia. Y Judá, aquel de quien iba a descender nuestro Redentor, se fue de la casa. No solamente se fue de la casa, se fue y se asoció con uno que se llamaba Irá, y que era cananeo, y se casó con la hija de un tal Súa, que ni siquiera el nombre da la Biblia, una mujer cananea, y tuvo 3 hijos. Onán y el tercero Sela. Bien, como bien Horacio dice, Judá se casa, ¿no?, con esta mujer cananea, tiene 3 hijos, y los hijos de Judá, mejor dicho, el primer hijo de Judá se casa con Tamar, y 2 de los hijos de Judá se van a casar con esta mujer, y van a morir producto de los pecados que ellos cometieron. Esta mujer, Tamar, no sé si contar toda la historia por la hora.
Bueno, Tamar realmente se casó el hijo más grande de Judá con Tamar, Era Er. que era Er, y murió porque era malo, y por la ley del levirato, que está en Deuteronomio, el segundo hijo, el vivo, se tenía que casar con la mujer del muerto para levantar de descendencia. Quiere decir que al morir sin hijo alguien, no tenía quien herede la tierra de Israel, la porción de su tierra. No se iba a ver cumplida la promesa, porque al no poder tener Judá descendientes, no se iba a poder concretar la promesa. O sea que no tenía quien heredare la porción de la tierra. Entonces, para que pudiera heredar la porción de la tierra, el hijo que quedaba vivo se tenía que casar con la viuda, y el primer hijo que tuvieran era hijo del muerto y heredaba la herencia del muerto. Después el segundo podía tener su esposa y tener sus propios hijos para que hereden su propia herencia. El asunto es que el primer hijo era tan malo que Dios lo mató, y viene Onán, que era el segundo, y se resiste al propósito. No quería tener un hijo con Tamar. No quería tener, entonces tuvo actitudes que impidieran el embarazo de Tamar, y Dios lo mató. Es muy importante eso. Entonces Judá, teniendo miedo que se case con el tercer hijo y también se muera, porque se ve que no eran buenos ninguno de los tres, entonces la manda a Tamar a la casa de su padre y le dice: espera que crezca el tercero para poder casarte con Sela. él, que era Sela. Y ahí es donde se desarrolla la historia de el encuentro de Judá con Tamar, después que había enviudado Judá había enviudado, y se encuentra con Tamar, quien se hace pasar por una prostituta y tiene relaciones con Judá y queda embarazada. Entonces, no sé qué querés comunicar de esta parte. Y que, por un lado, cuando él se llega a Tamar, él le promete un cabrito, y Tamar le dice: bueno, pero hasta que me lo traigas, déjame algo en prenda, como garantía de que vas a volver. Y bueno, y es muy significativo los elementos que Judá le entrega. Le entrega el bordón, le entrega el sello, que es símbolo de autoridad. Bueno, y ahí hay una serie de significaciones significaciones profundas. Judá le había ocasionado a su padre gran angustia, cuando fue a decirle, fue el que le estaba entregando, de alguna manera, Judá fue el que le entrega a Jacob la túnica manchada con sangre. Y fíjense que ahora Judá es avergonzado y se muestra en público, se le entregan a él las cosas que él mismo había dejado en prenda. Él no podía negar que era él el que se había llegado a Tamar. Y bueno, y Tamar, producto de su unión con Judá, da a luz mellizos. A uno le pone por nombre Fares y al otro Sara. Y es interesante ver que los 4 primeros hijos de Jacob cayeron en grandes crímenes, porque Rubén y Judá, Judá el que estamos viendo ahora, cometieron de alguna manera incesto. Ustedes saben que acá Judá se llega a la que era su nuera. Y por otro lado, Simeón y Leví habían cometido una matanza masiva, eso lo vimos la semana anterior. Entonces, a pesar de estos graves pecados, a pesar de estas graves falencias, volvemos a repetir lo que decimos vez tras vez. Estos hombres figuran entre los patriarcas de Israel. De Leví vemos que descendieron los sacerdotes, y de Judá fueron descendiendo los reyes y aún el propio Mesías. Así llegaron a ser modelos de Dios para nosotros, para que también nosotros aprendamos de sus falencias y de su humanidad, pero que también Dios nunca descarta, porque Dios es un Dios de oportunidades. Bien, solamente voy a decir con relación a esto, podría hablar una horita más solamente de este tema, pero la verdad es que ahí sucede algo muy, muy interesante que nos da una lección muy importante. La lección es: somos un pueblo. Yo sé que se ha difundido y se ha aceptado la idea de que cada pastor tiene una iglesia
y cada iglesia es un pueblo y el pastor es, no sé, el Mesías. Pero la verdad es que toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una congregación, un solo pueblo, y todos tenemos que estar pendientes de levantar descendencia al hermano. Onán fue muerto porque no quiso levantar descendencia a su hermano. Y hoy estamos en lo mismo. Cada uno quiere tener éxito. Mirá qué tipo de música tengo en mi iglesia. Mirá qué música, qué excelencia. Mirá los parlantes. Mirá la cantidad de gente. ¿Y tu hermano? ¿Tu hermano? ¿Estás preocupado por levantar descendencia a tu hermano? ¿O alguno de los dos no pertenece a la congregación de Yahweh? Porque si todos pertenecemos a una sola congregación, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la esposa del Cordero, cada uno debería estar preocupado por los resultados de la descendencia de cada hermano. Estar preocupado por levantar descendencia a su hermano. Y miren lo malo que fue para Dios que Onán no quisiera levantar descendencia a su hermano, que lo mató. Lo mató Dios. Ese no se murió porque se enfermó, ese lo liquidó Dios. ¿Por qué? Porque no quiso levantar descendencia a su hermano. Que no es lo mismo que vemos después con Ruth y con Booz. Ruth la moabita. Sin embargo, Noemí, que era judía y tenía hijos que tenían herencia, quiso que alguien redimiera a Ruth y levantara descendencia a sus hijos. Y Booz tuvo el corazón para levantar descendencia a sus hermanos, o a su hermano, el marido de Ruth en este caso. Entonces, esto no es tan irrelevante en las Escrituras, es muy relevante. Por eso la Biblia hace un paréntesis acá en el capítulo 38, un paréntesis para tratar este tema. Es un tema que merece que lo estudiemos a fondo, porque si ustedes miran en las Sagradas Escrituras, el nombre, a pesar de que Booz levantó descendencia para uno de los hijos de Noemí, no figura en la ascendencia de Jesucristo el nombre de esa persona, sino figura el nombre de Booz, porque el corazón de Booz estuvo correcto redimiendo a Ruth la moabita para levantar descendencia a su hermano. Ese es el nivel de importancia que tiene preocuparnos por la extensión del reino de Dios y cómo le está yendo a nuestros hermanos, porque la congregación es una sola. Entonces, no quiso levantar descendencia a su hermano Er. Entonces, lo que aprendemos de esta historia es que Dios quiere que tengamos una visión de cuerpo. Debemos trabajar en equipo para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia, y en Romanos 12, 4 y 5 usted lo va a aclarar un poco más a esto. Dice, mira qué pastor exitoso, tiene 6.000 miembros. El otro pobre de la otra punta del mapa, mira, tiene 10, tiene 15. Pero el exitoso es aquel. Y el éxito en el mundo, eso es un aspecto comercial del mundo, el éxito llama al éxito. Vos vas a ir a un restaurante donde está lleno de gente, no vas a ir a un restaurante donde está vacío, aunque a lo mejor la comida que está haciendo el cocinero del vacío está mejor que la del que está lleno de gente, pero siempre el éxito llama al éxito. Entonces la gente se va a las iglesias donde más gente hay porque parece que fueran mejores, y al poco tiempo se dan cuenta que la doctrina no era mejor, que la música era mejor, que el equipo de sonido era mejor, que el show era mejor, y cuando se dan cuenta se convierten en turistas eclesiásticos porque andan después boyando, haciendo turismo de iglesia en iglesia. Y realmente la visión bíblica es: preocupate por levantar descendencia a tu hermano. ¿Cómo le está yendo a tu hermano? ¿Cómo le está yendo a tu hermano? No seas como José, que te la creíste, te hiciste egocéntrico y soberbio y tuviste que terminar tirado en el fondo de una fosa sin agua, sin palabra de Dios. Y yo te agrego, relacionando esta parte específicamente con la porción del Nuevo Testamento para hoy, que es Mateo capítulo 1, que nos habla de la genealogía. Muy interesante es notar en esa genealogía de Yahshua, como vos decías, que está mencionado vos, pero que están mencionadas dos mujeres,
Tamar, esta Tamar que comete de alguna manera incesto, y Ruth, que era moabita, que no era de sangre israelita. Sin embargo, esas dos mujeres de, podríamos decir, no tan buena reputación, fueron incluidas específicamente en la genealogía de Yahshua relatada en Mateo capítulo 1. Eso está en Mateo capítulo 1, versículo 5, para los que están anotando. Entonces, qué bueno que es entender esto. Bueno, y Pastor Enzo, que nos queda el capítulo 39, nada más. Y el 40. Y el 40, nada más. Bueno, solo destaco para no dejar atrás, así que ustedes le dan la entrada a lo que queda y en los últimos minutos, que estos gemelos que nacen, vuelve a haber una disputa por la primogenitura. Sí. Y esto es muy importante y nosotros tenemos que saber que es muy importante, porque cuando hablamos del sacerdocio en el hogar tiene que ver con esto. Entonces, porque ellos lo conocían bien y estamos viendo como dos criaturas ahí, uno saca la mano, ¿cierto? Y dice, este sacó la mano, le voy a hacer una marca. Y cuando metió la mano adentro salió el otro, pero ya había sacado la mano. O sea, esto es muy importante, claro que es para aquellos que nos vienen siguiendo en las enseñanzas, para que entendamos que cuando hablamos de Jacob y Esaú, pudiéramos entender por qué la importancia de la primogenitura. Y aquí se repite para que veamos que no es un caso aislado en la Biblia, sino que mucho se habla de ello. Interesante lo que hablaba también el pastor Enzo hace un rato y que también lo refería yo en relación a que José recibió la enseñanza de la Torá de su padre. ¿Dónde lo confirmamos? En este capítulo, creo que es el 39. En el 39, donde José y la esposa de Potifar. Y donde José y la esposa de Potifar, él habla de pecado. Él menciona la palabra pecado. Y sabemos por el Nuevo Testamento que pecado es infracción a la Torá. Entonces, José habla de pecado. José estaba instruido en la Torá de Dios a través de haber estado cerca de su padre. Entonces, le aclaró a la mujer de Potifar que de tener relaciones con ella estaría pecando contra Dios. Tenía Torá. José tenía Torá. Yo creo que lo salvó la Torá. Lo salvó la Torá a José. Entonces, un hombre que la Torá lo llenó de virtud, de castidad, lo capacitó para resistir y vencer la tentación. Entonces, José no quiso pecar contra Dios, contra su santidad y dominio, contra su amor, sus designios, su prudencia, y eso lo llevó 10 años a la cárcel, más 2 después. Pues tuvo 10 años hasta que adivinó los sueños de copero y panadero, y después el panadero desgraciado, el copero se olvidó de que tenía que acordarse de José cuando se cumpliera la interpretación del sueño, y lo dejó 2 años más en la cárcel. Tuvo 10 años hasta ahí y 2 años más, 12 años en la cárcel. Sin embargo, Dios era su ayudador, como dice Hebreos 13:6, su ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y la verdad que José fue admirado por todos, ¿no? Y como bien decíamos desde el principio, Dios estaba con José. Por eso donde quiera que José estaba, él prosperaba. Aún en la cárcel llegó a ser encargado de la cárcel. Cuando estuvo con Potifar, llegó a ser el encargado de la casa de Potifar, la persona de mayor confianza de él. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Si decidimos seguir las instrucciones de Dios en la obediencia y bendición, y nos aseguramos que Dios esté con nosotros. Es interesante leer que en el capítulo siguiente, que este copero, el copero... Sí, bueno, ahí habla de 3 días, ¿no? Cuando José interpreta los sueños, dice que a los 3 días iba el copero a ser restituido a su puesto y iba el panadero a ser ejecutado. Y la verdad que esto también nos habla, es figura de Jesucristo, quien al cabo de estar 3 días sepultado, resucitó y fue restituido a su gloria
entregando la copa de su sangre a su Padre. ¿Cuántas similitudes, cuántas coincidencias entre José y Yeshua? Por eso decimos, es un gran tipo de Cristo. Y vamos a sacar una enseñanza antes de dejarlo a Pastor Enzo. Una enseñanza de esto. José le pidió al copero que haga memoria de él. ¿Se dieron cuenta? Le pidió al copero que haga memoria de él. Pero el copero lo olvidó. A ver si ya nos vamos identificando. Lo voy a repetir. José le pidió al copero que haga memoria de él. Que se acuerde de él cuando esté delante del faraón y le hable bien de José. Pero el copero olvidó el pedido de José, que haga memoria de él. Tal como Jesucristo nos pide que hagamos memoria de él, y las iglesias lo han olvidado. Algunas iglesias celebran la Cena del Señor una vez por mes, otra cada 3 meses, otra cada 6 meses, y ahora está la moda de que sea solamente en la Pascua, una vez por año. Sin embargo, estamos cometiendo el pecado del copero. Entonces, Jesús nos pide, Jesucristo y ayuda al Mesías, nos pide que hagamos memoria de él, y la iglesia lo han olvidado o lo han espaciado como una pesada carga que da mucho trabajo. 1 Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Se ve que no tenemos ganas de hacer memoria de él porque ya está, ya salimos de la cárcel, ¿vieron? Salimos de la cárcel, estábamos en la cárcel, estábamos desesperados. Y cuando nos presentaron a Yeshua, corrimos desesperadamente a él, pero ya salimos de la cárcel y ahora ya no hay que obedecer al Señor. Lo que le pidió José al copero, hacer memoria de mí, y lo que nos pide el Señor, que bebamos de su copa y que comamos del pan haciendo memoria de él. Entonces, Pastor Enzo, creo que vamos a andar bien hasta acá, pero usted tiene bastante que decir. A ver. No, solamente tomar el pan, el panadero y el copero en esos 3 días, ¿no? El panadero representa el cuerpo de Jesús que debía morir. El copero representa la sangre de Jesús que iba a ser derramada por nosotros, pero que nos iba a traer de nuevo a la vida. Y simplemente cerrando con esto, es que cada vez que comemos de ese pan y bebemos de ese vino, anunciamos la muerte, la resurrección y la próxima venida. Por lo tanto, eso siempre tiene que estar en nuestro corazón y entender que esto que estamos leyendo ahí, a pesar de que es una situación histórica, que la podemos aplicar en nuestra vida, tiene que ver con este presente y un futuro que viene pronto, porque el cuerpo o el pan y el vino representan la muerte, la resurrección, pero también representa la próxima venida, que Él viene pronto. Y esa es la esperanza de todos los que estamos vivos. La salvación viene de Él y viene a nuestra vida muy pronto a buscar. Y chau, Jesús chau. No se olvida, Jesús no se olvida de nosotros. Nosotros a veces nos olvidamos de hacer memoria de Él, pero no se olviden del que fue crucificado con Jesucristo ahí, que estaba en la cruz de al lado, y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús no se olvidó. Le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no se olvida de cada uno de nosotros. No nos olvidemos de hacer memoria de Él. Dios los bendiga, Dios los guarde. Feliz día de reposo, no deje de congregarse. Amén. Chao, chao, nos vemos. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar,
Recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: Diplomado en Teología para Maestros de Grupos de Evangelismo y Discipulado, Licenciatura en Teología Pastoral, Diplomado en Teología y Práctica Ministerial para Pastores, Líderes y Servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.